Buenas tardes. Relajándonos. Buenas tardes. Buenas Acá, tardes. gracias a la generosidad del profesor Uliambre, estoy en contacto ya con ustedes desde 3. A la escucha. Entonces, ¿estás desde la biblioteca, no? Estoy en la biblioteca, nada más y nada menos. Hacer nomás ya tu marco teórico. Aprovechar. No soy metodólogo, profesor. Allá. Ya veo que Tenemos 21 conectados. 21 conectados tenemos ahora, ¿eh? a la pinta. El doctor va a estar también con nosotros. El doctor está aseguró. Porque hasta recién pues, había una reunión de este EAD. Terminó, profesor, a las 4:10 más o menos. Yo estoy ahora acá estoy llegando ahora y gracias a que el profesor Uliambre me está dando este espacio, estoy ya con ustedes. Pero si hay un tiempito, me voy a irme con el arriba. Yo Sí, la había, podemos. yo me encontré con el doctor y me dijo que iba a tratar de conectarse. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. No molesto, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, profe, bien, bien. Buenas tardes, Súper. muy bien. Bueno. Buenas tardes, profesora. Está bien. Bien. No, ya hacemos un saludo protocolar acá y después ya subo. Por eso viene temprano. Bueno, gracias, querido amigo. Amigo de Mati. ¿Cuándo está invitado a esta reunión? ¿Cuándo está invitado a esta reunión? Sí. También, ¿verdad? ¿Cuál fue tu torta? Sí. Y me voy a mi conectar ya. Bueno, no llegué tú. Dice Alonso está en su chacra cosechando trigo o soja. Yo me voy a la siembra ahora, entonces, ya que algunos están de vacaciones, me voy a la siembra. Siembra recién, yo pensaba ya cosecha. Y si por ahí te gusta la cosecha, podemos poner la cosecha. El crecimiento del arroz, vamos a poner. Perfecto. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a volver nomás al audio otra vez que está más cómodo. Buenas tardes, profesora. Vamos a chatear al doctor y si no va a entrar, entonces ya iniciamos, nos va atendiendo a la actividad que cada uno tenemos.
El doctor ya está en línea, veo. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Buenas Doctor Hugo tardes. Ferreira. Sí, entonces ya estamos listos como para iniciar nuestro encuentro de hoy. Veo que el profesor Ángel Torres, a ver si ya se conectó. 22 participantes. Él dijo que se subía al segundo piso para conectarse, profe, Ah, desde la sala desde la de sala, clase. sí. Sí. Él está teniendo clase con un grupo de alumnos de la sede de Asunción. Bueno, le vamos a guardar un ratito y ya iniciamos con esto. Pues se va agregando participantes. Bueno, en honor al tiempo, entonces vamos a iniciar y después para el cierre seguramente el profesor Ángel Torre va a estar dirigiendo algunas palabras. Bueno, para iniciar, muy buenas tardes para todos. Este conversatorio que vamos a tener a partir de este momento es más bien para compartir un poco eh, con todo el grupo una preocupación que estamos teniendo con relación a la evaluación de la sustentación de los trabajos de culminación de carrera que estamos teniendo en el decanato. Entonces, la idea es compartir un poco juntos nuestros indicadores de evaluación que normalmente cuando estamos en la mesa examinadora recibimos a través de los enlaces de Google Form, que es lo mismo que teníamos antes cuando el proceso era a través de ¿cómo se llama? A través de la actividad presencial. Ahora con la actividad, por lo menos este año, estamos seguros que cerramos el año a través de la mesa examinadora en la modalidad virtual a través de las videoconferencias. Muy agradecido a todos por haber aceptado esta invitación. La idea es mejorar cada día nuestro trabajo, en eso estamos. Y queremos escuchar un poco una breve palabra de inicio al doctor Hugo Ferreira, si puede intervenir. Sí, buenas tardes a todos. Yo creo que siempre es importante consensuar de manera que las calificaciones no sean, digamos, subjetivas, o sea lo menos subjetiva posible y que de acuerdo a la mesa tenga mayor o menor calificación. Yo creo que es interesante esto que está haciendo el decanato de ciencias empresariales, de manera que en lo posible tratar de que los criterios que manejemos sean criterios lo menos subjetivos posible y que el alumno de alguna manera se sienta satisfecho en ese caso y se sienta también preparado para saber cuáles son esos indicadores que van a ser considerados en el momento de que él esté sustentando. Eh, por de pronto hay algunas cosas que a mí normalmente me suele molestar mucho, que el alumno lo lea. Es un tema, el, la presentación es solamente una ayuda para el alumno y no para que el alumno lo lea. Y no podemos saber el nivel de conocimiento del alumno si se pasa leyendo, ¿verdad? Y si ni siquiera tampoco si él lo hizo o no, ¿verdad? Por eso normalmente a mí me gusta hacerle otro tipo de preguntas, porque a veces eso ya está todo planeado, estandarizado, tampoco hay mucha seguridad quién lo está haciendo, quién lo hizo. Entonces, otros elementos, especialmente relativos a su carrera, que finalmente es lo que
él necesita. Las preguntas solemos orientar en la mesa en ese aspecto. Bueno, esto es como simplemente como un comentario. Así que ya les dejo a los organizadores de este encuentro. Veo que ya está ahí el licenciado Ángel también. Así que estamos ya acá los que debemos estar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Profesor Ángel, si va a dirigir algunas palabritas al equipo presente. Su micrófono, profe. Y nada más que darles la bienvenida y agradecerles, como siempre, estos nuestros profesores son tan adheridos a nuestros trabajos que siempre es un placer encontrarnos con ellos. Así que muchas gracias. En la tarde de hoy vamos a hacer un breve trabajo de reflexión sobre los ítems que generalmente los miembros de mesa tenemos entre manos para calificar a nuestros estudiantes. Y nosotros tenemos el criterio que los estudiantes, sin regalar nada, que al menos en este último tramo de su vida con nosotros vayan contentos y felices y que tengan todavía el deseo de optar por alguna otra oferta más de la UTIC, ya sea para ellos mismos, para sus conocidos, y vayan a saber si de aquí a un tiempo más, no también para sus hijos. Creo que hay también hijos de egresados de la UTIC que están con nosotros. Así que ese es el motivo de nuestro encuentro. Estamos todos los miembros del decanato de FACIEM y ustedes que son nuestros cercanos colaboradores de siempre, los miembros de mesa. Eso es todo lo que yo puedo señalar, profesor Alonso. Muchas gracias, profesor Ángel. Bueno, quería resaltar está conectado con nosotros nuestro director de trabajo de culminación de carrera o director de investigación de grado, el profesor doctor Estanislao Barrientos. También está el docente investigador de la carrera de licenciatura en Ciencias Administrativas de la sede Fernando de la Mora, el doctor Manuel Zamudio, y el docente investigador de la carrera de Ciencia Contable de la sede Fernando de la Mora, el doctor José Serna. Bueno, la idea aquí es compartir entonces cada uno de los indicadores que normalmente analizamos en el momento de la sustentación de nuestros estudiantes, y para ello voy a proyectar la presentación que preparé y con la ayuda del doctor Zamudio, doctor Estanislao Barrientos, vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Presento entonces el material. Si me confirman si ya están viendo, si están en pantalla. Sí, profe, ya le Sí, vemos. se está viendo. Bueno, aquí tenemos el primer ítem número 1. El blanco y negro es una casualidad que cayó sobre el número 1. Que no tomen a mal nadie. Bueno, tenemos el primer ítem que evaluamos es dominio del tema. Y ahí tenemos 5 niveles para evaluar cada uno con sus explicaciones. Entonces aquí lo que, de acuerdo a la interpretación que le damos, es que el estudiante en el momento de las preguntas, cuando le hacemos las preguntas referido al tema que está presentando, evaluamos su nivel de respuesta, o sea, qué respuesta nos da y si es coherente la respuesta. Y en eso lo que quería pedir al doctor Barrientos si puede ahondar un poco esta parte de la evaluación. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En realidad, el dominio del tema, siempre el trabajo de creación de una empresa se relaciona a un tema concreto. Y el dominio, más allá de lo que uno pueda colocar operativamente, se compone de una cantidad de conceptos. Esos conceptos justamente que hacen la esencia de lo que está colocando, por ejemplo, en el estudio económico, estudio técnico, etcétera. Entonces, pienso de que las teorías
tiene que estar fundamentando todo ese trabajo operativo. Y yo pienso que cualquier miembro de mesa puede preguntar lo relacionado a esos conceptos que están en su trabajo en cualquiera de los aspectos. Pero como la mesa se compone, por ejemplo, uno que más se centra en preguntar sobre el estudio de mercado, otro sobre económico, etcétera. Entonces, cada quien puede estar preguntando sobre esos conceptos que están ahí para clarificar. Normalmente no encontramos en el trabajo, aunque sea en el glosario, la definición de esos conceptos que están teniendo en cada estudio que realiza. Y eso ayuda enormemente porque muchas veces se le pregunta y queda la mente blanca el alumno. Solamente se limita, como estaba señalando el rector, de presentar lo que está en su slide y nada más eso a leer. Pero más allá de eso, no, tiene que realmente mostrar su conocimiento teórico sobre esos conceptos que aparecen en su slide. Esa es la idea para mí importante tenerlo en cuenta porque esa operatividad siempre está supeditada a una teoría, a esos conceptos cuya definición tiene que el alumno tener bien claro. No sé si me está entendiendo. Esa es mi idea fundamental. Excelente, doctor. Bueno, entonces la idea, por ejemplo, es de las preguntas referidas a este ítem, por lo menos que sea relacionado exclusivamente al trabajo que está presentando y que la evaluación en lo posible sea buscando de ser coherente y también favoreciendo al estudiante por el hecho de que puede haber en algún momento que el estudiante se sienta un poco incapaz de dominar su, ¿cómo se llama? Se siente sorprendido, no maneja sus emociones y podría de repente no responder, pero siempre buscando que no castigar demasiado al estudiante, por ejemplo, en el momento de, de la sustentación como es ya en la última etapa del trabajo, pero sí que haya coherencia entonces en lo que responde. El siguiente ítem dice exposición coherente y aquí de repente también tiene mucho que ver la fluidez que el estudiante está haciendo su presentación. Probablemente el estudiante cuando demasiado tiene dificultades para su exposición, verificar un poco de alguna manera que no sea, que no haya preparado su material y que esté leyendo con cierta dificultad. Entiendo yo, doctor Barrientos, si puede por lo menos hacer también algunas puntualizaciones respecto a al segundo ítem. Sí, cualquier trabajo intelectual se caracteriza por esa colocación de ideas de una manera coherente, secuencial, y eso es lo que hace validez al trabajo. Entonces, uno no puede desentenderse de eso. En cada estudio hay unas secuencias de ideas, tienen que estar hilándose la idea una con la otra. Eso es categórico y es por ello de que es importante que manejen las definiciones de los conceptos para ver el estudio, una idea del estudio técnico. Existen las preguntitas, existen los objetivos específicos y los específicos hay relación. De repente en el estudio de mercado solamente queda en la pregunta de la demanda y con eso realiza todo, dejando de lado otro aspecto importante que contempla la teoría sobre el estudio de mercado, por ejemplo. Entonces, esa lógica me dice que existe ya aspecto importante de
que hay que estar investigando para tener completa la idea, porque la coherencia no solamente es quedarse en uno solo, sino también abarcar las ideas completas, los aspectos completos de cada estudio. Y eso lleva a mirar esa secuencia de ideas. Luego, el siguiente paso, por ejemplo, se hace la pregunta y ver si en el marco metodológico, estoy hablando del estudio de mercado, si la población corresponde a ese estudio. De repente toma toda la población de una ciudad, no segmenta. Entonces no hay una coherencia entre el tema concreto y la selección de la población, y mucho menos la técnica a ser aplicada para levantar datos. Entonces, esa relación importante tenerlo presente. No sé si así en forma rápida, esa coherencia entre un punto con el otro. Digo, las preguntas, el estudio de mercado, la población, segmentar de acuerdo al tipo, a la naturaleza del tema, etcétera. Esa lógica, esa coherencia tiene que darse, que muchas veces no encontramos. Se toma toda la población entera de la ciudad, de ahí saca una muestra aplicando, pero jamás pudo segmentar esa población teniendo en cuenta la coherencia con su tema. Eso sería algún ejemplo de coherencia que pueda, se me viene en este momento para señalar y significar que ese desorden solemos apreciar en la mayoría de los trabajos. Así es, doctor. Bueno, y el siguiente tenemos lógica argumental y metodológica. Dice, no presenta la fundamentación teórica pertinente al tema, así como tampoco explica la relación lógica de su tema con la metodología seleccionada. La fundamentación teórica es débil, argumentación básica básicamente suficiente, y tiene sus subniveles. Y aquí, por ejemplo, nosotros como miembro de mesa, entiendo yo que tenemos que leer los trabajos para poder calificar, por ejemplo, con una puntuación baja. Yo debo leer suficientemente el trabajo para afirmar que la fundamentación teórica es que no presenta fundamentación teórica pertinente al tema. Por ejemplo, para ponerle el 1 a un trabajo, yo no puedo no haber leído. O sea, necesito leer y analizar para, en caso de que no hago la lectura, lógicamente tengo que favorecer al estudiante, no sacrificar al estudiante porque no respondió bien las preguntas que le hago, ya le califico con calificación baja en todos los ítems. Eso es lo que queremos evitar entonces con este encuentro. Entonces, así yo entiendo, profesor Estanislao. Sí, en realidad, eso ya, el puntaje dado, eh, ya realmente es algo de apreciación de cada miembro para poner un 5, un 4 o un 3 o un 2. Ya la mayoría, no sé, está ya en su mente a priori, por ejemplo, que ya está en la última etapa y debe ser algo totalmente extraño para que puedan descalificar el trabajo en sí. Entonces ya existe una idea a priori, solamente está diferenciando con una calificación de 2 o 3 o 5, etcétera. Pero teniendo en cuenta las preguntas sobre el tema, si maneja esos conceptos, si maneja esa relación de una parte con el todo, etcétera, si maneja eso, y si no demuestra generalmente la apreciación en calificación está entre 2 y 3. Creo que ronda por ahí la mayoría de los trabajos, las calificaciones de las tesis entre 3 y 4. Si hacemos una evaluación
vamos a encontrar más del 80% de los trabajos oscilan sus calificaciones así entre 3 y 4. Entonces, por ahí va la cuestión, ¿verdad o no? Pero más allá de esa puntuación, yo pienso que las preguntas, más bien todavía académicas, no punitiva para impugnar el trabajo, sino sea una oportunidad para que uno pueda ir mejorando, alentando para que pueda seguir estudiando y para futuros trabajos mirar toda esa parte de coherencia, etcétera. Eso es lo que normalmente estamos haciendo, ¿verdad? ¿No? Y recomendamos que se haga. Es decir, no desaprovechar la oportunidad para clarificar ciertos conceptos, ciertas ideas. Exacto. Bueno, y el cuarto ítem que tenemos es capacidad de síntesis. Aquí dice también depende mucho de la capacidad del estudiante y esto prácticamente lo que evaluamos es lo que está mostrando en el momento de la presentación. La anterior era el trabajo en sí y en este momento, y para eso tenemos que tener la lectura. Y aquí tenemos capacidad de síntesis, a lo mejor en su slide es pura transcripción del contenido del trabajo en forma lineal, sin indicar lo principal de su trabajo. También de acuerdo a niveles, y encontramos mucho de repente cuando el estudiante te llena de introducción, por ejemplo, planteamiento del problema es lo mismo que tiene en su trabajo y vemos en su presentación. Entonces, más bien sería, por eso lo que yo no estoy de acuerdo de repente cuando veo una evaluación 2, 2, 2, 2, 2, sería 6 ítems, los 6 es 2, porque la respuesta no fue evacuado correctamente en algún momento. Entonces, aquí de repente el estudiante puede tener un PowerPoint, una presentación excelente, pero no respondió nada y finalmente lleva una calificación baja, habiéndose esforzado enormemente para preparar su presentación en forma atrayente, novedosa y cumpliendo con todas las estructuras. Eso yo entiendo en este ítem, profesor Barriento. Sí, disculpe, después al final o no, porque la profesora Mirta está levantando si tiene algunas consultas sobre el punto anterior o no, o al final se hace, depende de usted cómo está organizando. Sí, La idea es igualmente si nosotros, usted me quiere dar la palabra o después al terminar nomás igual. sí, vamos a terminar con este feedback con el Excelente, doctor Barriento excelente. y después abrimos para conversar con todos. Perfecto. Y yo pienso que una síntesis donde se refleja la coherencia, la secuencia, es importante que el alumno tenga la capacidad de, eh, de describir o de desarrollar lo esencial de cada estudio, de cada aspecto. Y eso significa que el alumno domina previamente, había leído el significado de cada concepto que está manejando y lo esencial. Entonces, como el nombre dice defensa, no va a ser su slide lo que exhibe, lo que va a legitimar todo eso, sino toda esa expresión que pueda desarrollar sobre, porque como su slide es nada más una ayuda de memoria y tiene que estar manejando con fluidez, pero centrado en lo esencial y no ir por otro camino. Eso es importante tenerlo presente. Bueno, y ¿Está el claro? siguiente, sí, está claro. Tenemos procedimiento adecuado al enfoque metodológico y aquí normalmente los metodólogos de repente se encuentra el estudiante con la imposibilidad de fundamentar bien lo que es la población, muestra, el tipo de investigación que presenta, sería el nivel de conocimiento y a partir de la población la muestra, a quién le aplicó la muestra, solo escuchar. Entonces
se confunde mucho el estudiante en algunos casos. Sí, yo pienso que acá es tan fundamental, crucial, que el alumno con su tutor necesita fragmentar la población. No puede aplicar a toda la población. Fragmenta de acuerdo al tema de su creación, el objeto tema que está teniendo. Eso es fundamental. Y eso permitirá luego relacionarnos con su objetivo que ha elaborado, ver qué técnica es la que más se pueda aplicar. Y no necesariamente, muchas veces, ¿verdad? Un cuestionario, a lo mejor complementado con otra técnica de entrevista, de acuerdo al tema, justamente pueda permitir a tener un sondeo más amplio y profundo que permita realmente tener un estudio, me estoy hablando de mercado, un estudio científico y que permita decidir si hay que avanzar con los otros estudios o decir que el estudio técnico no amerita avanzar. Y si hace bien, puede quedarse con eso nada más su presentación. Es decir, hasta ahora el 100% del estudio con 7 o 8 preguntas de su cuestionario, 100% dice que está a favor y continúa. Y analizamos las preguntas y existe esa inconsistencia en relación al tema. Yo pienso de que es bueno estar profundizando ese estudio de mercado y la técnica de acuerdo al tema que quiere, ¿verdad o no? ¿Cuál es la técnica más recomendada, la más importante para lograr una información pertinente a eso? Sí, o sea, como ejemplo podríamos colocar, por ejemplo, un proyecto de inversión para una empresa dedicada a engorde y comercialización de pollos vivos. Por ejemplo, en nuestro país tenemos apenas entre 6 o un poquitito más de empresas industrializadoras de pollo, y a lo mejor no es necesario hacer una encuesta, sino que hacer una entrevista con cada uno de los responsables de compra de esos pollos, y ahí totalmente varía mi forma de relevamiento de datos, o bien para analizar la disponibilidad de materias primas en el entorno del proyecto. Probablemente no necesito hacer una encuesta por la limitada cantidad de oferentes de ese producto que voy a utilizar. Eso normalmente yo lo que comparto con los estudiantes, como para que ellos tengan idea, siempre de acuerdo al producto que va a ofrecer al mercado, va a tener diferente población objeto de estudio, que puede partir desde la información que dispone como habitante de una ciudad o de una parte de la ciudad, para ir infiriendo de acuerdo a qué producto va a ofrecer, o puede ser también de repente a datos, como ser si voy a ofrecer neumático para vehículos, probablemente mi habitante de una comunidad no me sirve, porque se supone que no todo puede tener un vehículo. Entonces siempre yo le digo que podía ser, por ejemplo, poseedores de vehículos, propietarios, lo que sea, que se puede conseguir en ¿cómo se llama? En las direcciones de registro del automotor de los municipios, cosas así. Entonces, aquí normalmente tendríamos que fijar en el retorno de los estudiantes, y también en la lectura del trabajo que está presentando, la aplicación metodológica en el estudio de mercado. Entonces, así entiendo. Y el último ítem, que normalmente también buscamos que el estudiante maneje los términos técnicos aplicados a la profesión, y siempre la recomendación que las preguntas sean dirigidas de acuerdo a la carrera que está culminando el estudiante. Por ejemplo,
ciencias contables, reforzamos un poco el conocimiento de los aspectos contables, como ser las normas contables internacionales o los principios de contabilidad generalmente aceptados, la parte impositiva, proceso de formalización del negocio que está proyectando, cosas así. O para los de ciencias administrativas, por ejemplo, la aplicación en el trabajo de los principios administrativos básicos, funciones administrativas, procesos administrativos, cosas así, que normalmente también le pedimos a los estudiantes. Y a lo de ingeniería comercial nos concentramos más en el estudio de mercado. Por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos, bueno, ¿para qué? ¿Qué se busca con el estudio de mercado? Que el estudiante, aunque ya haya desarrollado totalmente en su trabajo, de repente responda con los términos técnicos que se aplica en la profesión de ingeniería comercial. Así entiendo. Profesor Barrientos, si puede agregar Sí, algo. yo pienso que está interesante. La idea es que realmente manejo de términos técnicos eh, relacionado a qué, al tema, porque el centro de las preguntas es el tema de su eh, tesis, perdón, de su trabajo de culminación de carrera, el tema. Y yo pienso que en cada estudio aparece una cantidad de conceptos relacionados a su carrera, ¿verdad? ¿O no? Entonces puede centrarse justamente a esos conceptos, priorizar, por ejemplo, de ingeniería, ampliar sobre el estudio de mercados, las preguntas, más de contables, centrarse en otro estudio que contiene todo ese estudio ahí en el trabajo, que el alumno en teoría tiene que manejar para no quedarse en la simple operatividad, porque le pregunta después qué significa eso y no sabe. Entonces, siempre yo digo nada más como un marco de orientación, de limitación, qué conceptos yo voy a preguntar, fundamentalmente relacionados a los conceptos que aparecen en su estudio contable, en su estudio económico, etcétera. Entonces, es importante. Ahora, después, si ustedes consensúan, muy de acuerdo, depende de eso, porque todo es consenso. Si puede cada carrera ampliar más algunas preguntas, eso ya dependería del consenso que pueda darse ustedes. Gracias, doctor. Bueno, ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Al Abrimos contrario, entonces el debate para escuchar un poco entonces a los compañeros y autoridades presentes. Entonces voy a abrir fila. Levantan la mano y estoy abriendo fila. Le encuentro al doctor Hugo, que está con la mano levantada. A ver un poco. ¿Le escuchamos, doctor? Sí, solo un comentario sobre población y muestra. A veces el alumno y confunde población con habitantes de la ciudad. Entonces nos encontramos que a veces la ciudad tiene, qué sé yo, 17.500 habitantes. Entonces, población de 17.500. Y es referido a zapatos de mujer, ¿verdad? Entonces, no tiene relación, ¿verdad? No tiene relación de esa población porque la muestra es representativa del total. Mínimamente tendría que ser mujeres, ¿verdad? Y otra cosa, y ahí está el tema también de segmentación de mercado. El calzado que se quiere vender, ¿de qué tipo son? ¿Para criaturas, para adolescentes, para mujeres maduras, calzado de fiesta o para deporte? Todo eso se debe identificar primero y ver, por ejemplo, si es para deporte, los campeones, probablemente sea para gente joven. Entonces, son elementos que es importante manejar. Y que la población, y a quién se hace la pregunta también. Si es muebles de cocina, ¿a quién se haría la pregunta, verdad? Al que paga. O normalmente es la mujer la que determina. Entonces, tendría que ser la señora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el marido
ni siquiera sabe lo que necesita o no, mueble de cocina. Entonces, hay muchos elementos que es de sentido común. Probablemente la doctora Patricia nos va a dar los criterios técnicos, ¿verdad?, de población y muestra que sean representativos. Pero en la práctica uno tiene que ser también, manejar esa practicidad. Si, por ejemplo, vehículos, ahora en realidad muchas mujeres y varones manejan vehículos, pero en un pasado casi todos los que tenían vehículos eran varones. Entonces, evidentemente en ese momento tenía que ser más a los varones en todo caso. Pero ahora cambia la situación también. Entonces, todo eso es importante considerar y segmentar el mercado, ¿verdad? No tomar como si fuera un grupo único, homogéneo, etcétera. Y a veces también puede ser por región, por barrio, etcétera. No porque alguien hizo un tipo de distribución de muestra de acuerdo a un criterio, significa que eso sea uniformemente aplicado a todas las situaciones, ¿verdad? Entonces, un poco para considerar ese tema también. Eso quería comentar. Probablemente Gracias. Patricia me va a dar alguna otra idea más. Nos va a dar. Gracias, doctor. Y justamente tenemos a la doctora Patricia como siguiente que está levantando la mano. Hola, muy buenas tardes a todos. Estaba escuchando atentamente, ¿verdad? Y esa planilla o ese formulario de valoración de la exposición, yo creo pertinente que tendríamos que hacer algún tipo de revisión y tratar de actualizar un poco a nuestra realidad, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo siguiente, muchas veces nosotros, con respecto al punto 2, al aspecto, ¿verdad? En cuanto a que muchas veces ellos realizan la lectura, ¿verdad? De su presentación, ¿verdad? De su PowerPoint. Entonces, eso no está de manera explícita ahí en los indicadores. Entonces, nosotros asumimos, ¿verdad? De que si leyó todo, entonces en base a eso vamos calificando. Entonces, en ese sentido, a mi parecer, ¿verdad? Sería bueno colocar indicadores más explícitos para que no se preste justamente a lo que está mencionando, profe Hermenegildo, ¿verdad? En cuanto a la valoración, que muchas veces le ponemos bajo porque su trabajo mismo nos da. Entonces, yo creo pertinente, y ya que se está haciendo también este encuentro, de revisar un poco y ver si es que qué es lo que realmente nosotros queremos evaluar en nuestros estudiantes, de que conoce su tema, ¿verdad? Sería, maneja los términos técnicos, o sea que a mi parecer tendríamos que sintetizar un poquito más eso. Otro punto también, profe, que estuviste mencionando, ¿verdad? Que para hacer una de las valoraciones, nosotros tendríamos que tener conocimiento o realizar una lectura, ¿verdad? Previa a la presentación de los trabajos, ¿verdad? Algo que no lo estamos haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a nosotros nos invitan, de repente nos envían y ya tenemos un panorama. Pero ¿qué pasa ahí? Nosotros miramos también el resultado de lectura, ¿verdad? Entonces, de los trabajos. Y muchas veces ahí es donde nosotros ya encontramos esa deficiencia, sobre todo lo que estaba enfatizando también el doctor eh, Barrientos, ¿verdad? Y también lo que está mencionando el señor rector, ¿verdad? El tema del diseño metodológico en cuanto al estudio de mercado. Hay muchísima deficiencia todavía en cuanto a eso. Y ya prácticamente nada podemos hacer cuando están realizando esa exposición. Entonces nos limitamos nosotros a preguntar, en mi caso por lo menos, y saber cuál fue la experiencia que tuvo para hacer ese relevamiento de datos. Entonces ahí podemos indagar para si realmente hizo su trabajo o no hizo, ¿verdad? O sea, sí, ese también es un punto que nosotros tenemos que valorar en la exposición. Y así sucesivamente en algunos puntos, ¿verdad? Que podríamos nosotros inclusive sintetizar y ver qué específicamente es lo que nosotros queremos saber de nuestros estudiantes ya en esa última etapa y que no se preste también a lo que estás mencionando de que
Bueno, como no respondió a todas las preguntas, ya le pongo 2 en todas las dimensiones, ¿verdad? Entonces, esa es mi propuesta, ¿verdad? De hacer esa revisión y hacer ese análisis. ¿Cuál es el objetivo final? Muchas veces los trabajos, por ejemplo, no le hicieron observaciones, y es lo que solemos ver en la parte metodológica, porque generalmente todos los que hacen la lectura, y yo sé que tienen también esa formación, ¿verdad? Tienen conocimientos de metodología, no enfatizan mucho ese apartado del estudio de mercado, siendo que esa es la base para los otros estudios, ¿verdad? O sea que siempre se les está mencionando eso, pero creo que los tutores tampoco le dan mucha importancia, por eso es que vemos todavía esa falencia en cuanto a esa confusión, por ejemplo, que mencionó el señor rector, ¿verdad? De hablar de población y te colocan el total de los habitantes, ¿verdad? Siendo que para hacer un estudio de mercado tenemos que hacer esa segmentación e ir justamente, ¿verdad? A los potenciales clientes, ¿verdad? Que van a ser a quienes yo le quiero vender ese producto, entonces delimitar, ¿verdad? O trabajar como población a partir, ¿verdad? De ese aspecto y no colocar toda la población. Después se trabaja con muestra. De hecho, que yo suelo ver en algunos trabajos que ya utilizan, por ejemplo, las fórmulas, ¿verdad? Para poder hacer ese cálculo de muestreo. Ya están introduciendo lo que es el nivel de confianza, margen de error espectacular, porque eso le da un grado de cientificidad. Pero si es que nosotros definimos de manera incorrecta ya la población, todo ese procedimiento que estamos haciendo ya no es tampoco válido. Entonces, se tendría que trabajar un poquito más y darle esa importancia a ese estudio de mercado y que muchas veces se reduce a 3, 4 preguntas nomás, ¿verdad? Y también que solamente se hace un relevamiento de datos a los potenciales clientes, no se hace un estudio, por ejemplo, de la competencia, ¿verdad? Y inclusive los proveedores, dependiendo de cuál sea el proyecto de inversión, ¿verdad? Que van a presentar, ¿verdad? En algunos casos puedo decir que sí he visto eso, pero no, todavía no es la generalidad, por lo menos en lo que a mí me tocó. Pero sí todavía veo deficiencia en cuanto a población, muestra y también cuando van a definir su mercado meta, ¿verdad? Porque a partir de ahí, pues, parte todos los demás estudios. Entonces, esa deficiencia yo estoy notando hasta ahora. Y mi propuesta es revisar, ¿verdad? Esos indicadores que están mencionados y hacerlo de manera más explícita para que no sea tan subjetiva de repente la evaluación que nosotros le damos. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, profe. Bueno, la profesora Mirta Vázquez creo que está pidiendo palabra también. Buenas tardes para todos, compañeros. Buenas Bueno, tardes, profe. primeramente, felicitarle al decanato, ¿verdad? Por la organización de esta conferencia, porque realmente totalmente a tiempo. Nosotros tuvimos el 18 la participación de nuestros alumnos de la sede Encarnación en una sustentación de tesis, ¿verdad? Y realmente hubo una pequeña disconformidad con los alumnos con respecto a la calificación que obtuvieron, teniendo en cuenta que el 100% de nuestros alumnos obtuvieron la calificación 3, ¿verdad? Y sabemos que en un grupo hay diferencias individuales, ¿verdad? De hecho que tuvimos alumnos que trabajan en el área de contabilidad, inclusive respondieron todas las preguntas, muy solventemente, pero al final otra vez en la calificación está igualado a otros, ¿verdad? Entonces esa fue un poco una disconformidad y estábamos luego justamente por comunicarnos, ¿verdad? De repente, como decía la licenciada Patricia, si no puede ser más explícito ese material de evaluación de repente para facilitar también, ¿verdad? De que realmente sea más objetivo, porque de repente como
todo ser humano tenemos también nuestra subjetividad y nos guiamos por eso. Entonces, justamente esa experiencia, ¿verdad? Quería comentarle al grupo que yo creo que es sumamente importante esta reunión para no caer en eso, porque sabemos que siempre se tiene que dar la curva en la evaluación, ¿verdad? Y no todo el 100% puede obtener una misma calificación, o si no también a veces cuando se hace ese análisis las calificaciones pueden ser invalidadas, inclusive pues no puede ser que el 100% de los alumnos o sean demasiado excelentes o no sirvan para nada, ¿verdad? Entonces, de hecho, estábamos justamente con esa inquietud, ¿verdad? Bueno, y un saludo para todos los compañeros y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, profe. Bueno, le tenemos también al ingeniero Claudio que está con la mano levantada. Siguiente, le escuchamos. Bueno, buenas tardes, gracias por la palabra. Yo lo que quiero es, de acuerdo con la doctora Patricia, estoy muy de acuerdo que hay que revisar respecto al estudio de mercado y también lo que dice el doctor respecto a la población. A veces es mucho más sencillo lo que se cree, porque lo primero, cuando uno tiene un trabajo y tiene un producto, entonces la pregunta que tiene que hacerse con este producto, ¿a quién se lo voy a vender? Y al que se lo vende determina la población, y después vemos qué parte de la población es el potencial cliente y ahí segmento. Entonces, yo creo que hay que revisar eso. Hay una coherencia de la misma forma que en los cuestionarios tiene que haber una relación entre los objetivos que yo quiero investigar y las preguntas, que también hay una deficiencia. Así que concuerdo con la doctora Patricia que fijar ítems y estándares más objetivos para poder evaluar respecto a eso. Eso solamente sería mi aporte y gracias, profesor Alonso. Gracias, profe. Bueno, le tenemos ahora a Inocencia. Creo que la profe Inocencia tenía la mano levantada. Sí, buenas tardes para todos. Para mí es un placer compartir con los colegas este espacio también. Manifiesto que estoy muy de acuerdo con ellos. Un alumno no puede tener una calificación de punta a punta 2. No podemos pensar todos los miembros de mesa de la misma forma. Hay que ser más objetivo a la hora de evaluar. Estoy totalmente de acuerdo. Y quiero nomás también comentarle un punto. Hay algunos estudiantes que realizan ya en el nuevo formato de estudio de caso o análisis de caso que no puede ser evaluado también en el mismo formato de un proyecto de inversión. Entonces eso también es para ajustar un poco el formulario de evaluación a los alumnos que presenta en formato de estudio de caso. Así es que le felicito al decanato por esta iniciativa y para ir avanzando juntos en la mejora continua hay que retocar nuestro formulario de evaluación. Es muy importante también mencionar que a los alumnos de ciencias contables muchas veces se les ataca mucho del estudio de mercado, pero ellos en su formación 1 o 2 veces nomás dieron estudio de mercado, ponerle que 2 meses durante toda su carrera. Entonces hay que analizar muy bien, en concordancia con su carrera hay que realizar la evaluación de forma objetiva. Muchas gracias. Gracias, profe. Profesora Olga Zunilda. Sí, buenas tardes a todos. Realmente muy interesante la ponencia de todos. También me pasó lo mismo que a la profesora Mirta y, como se dice, no da gusto, porque por todo lo que ella estaba manifestando. Y la actividad de ser miembro de la mesa examinadora a mí me resulta demasiado interesante, demasiado apasionante es, porque me da la oportunidad de conocer a alumnos de diferentes sedes y de cómo son ellos. Y en esas defensas yo siento que nosotros le debemos todavía a ellos. Si ellos no pueden responder es porque nosotros en alguna medida le estamos debiendo algo. Entonces tendríamos que, a partir de esta reunión, ir para atrás y la autoevaluación es importante. Esta reunión es porque nos damos cuenta que nos está faltando algo. Entonces es demasiado interesante. Y en ese momento de la defensa, también ubicarnos en la posición del estudiante que está defendiendo su tesis.
Es demasiado importante el momento para ellos y las emociones muchas veces les juegan una mala pasada. Y tratar de tranquilizarles y darle las indicaciones para que ellos puedan defender bien su tesis. Muchas veces ellos saben, pero no pueden responder de los nervios por la situación. Y siendo virtual, más todavía. También debe haber una orientación que ellos deben seguir las recomendaciones del lector de tesis, porque la mayoría de las veces los tesistas que defienden le preguntamos si ajustaron su tesis de acuerdo a las recomendaciones y no hicieron. Muchas veces sucede eso. Y bueno, contenta por este encuentro y espero seguir trabajando en este tema para ir mejorando y que un día nuestros alumnos defiendan, respondan todas las preguntas, que se expresen correctamente y presenten un mejor trabajo cada vez. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, le tenemos a la profesora Aurora Benítez. Le escuchamos, profe. Sí, buenas tardes. Estaba escuchando atentamente las intervenciones de los colegas y yo creo que por lo menos yo quiero dar tres sugerencias. Uno, yo creo que esta cuestión de la lectura de tesis tendría que tener un cierto peso ya en la calificación. Tendría que tener un cierto peso y darle un peso por los diferentes apartados que tiene nuestro trabajo de culminación de carrera. Por otra parte, a veces el alumno no tiene la culpa de que no presente correctamente, porque para empezar, luego ya presidente de mesa le dice, desde tu estudio de mercado para arriba, nosotros queremos escuchar, le cortan, y el alumno se vuelve loco, porque el alumno viene con una expectativa y luego cuando se le empieza a cortar, ya por supuesto el alumno, más con los nervios, se termina confundiendo o su mente ya queda en blanco. Tercero, nosotros tenemos que escuchar y darle tiempo, hay que concentrarse, incluso para hacerle las preguntas. Los miembros de la mesa es como un trabajo nosotros no podemos estar con celular acá, celular allá y ni siquiera escuchamos lo que el alumno está defendiendo. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con Patricia, con Inocencia y con la profe Olga, de que nosotros tendríamos que cambiar esa grilla de la calificación. Incluso yo propondría que nosotros hagamos la grilla, tal vez unas cuestiones generales queden estos 6 puntos, pero después tal vez se puedan hacer, digamos, apartados de calificación por los diferentes apartados que él está leyendo, por la parte general o sustentación general, por el estudio de mercado, por el estudio técnico, el estudio económico, y le damos nosotros una calificación y no es necesario que el chico ya sale y ya tiene que tener su nota. No. El chico tiene que aprender a esperar por lo menos 2 o 3 horas después. Entonces, toda esa suma de elementos se suman, se restan, que nosotros podemos tener hasta todo un sistema informático y vamos cargando ahí. Tenemos que ir pensando, como muy de acuerdo con lo que dijo Inocencia y lo que dijo la profesora Olga Zunilda. Si nosotros queremos seguir construyendo, el alumno también, el cliente alumno, tiene que también salir contento. Para que salga contento hay muchos elementos. Y entre ellos, es cierto lo que dice la profe Olga, probablemente nosotros le estamos debiendo todavía a ellos alguna orientación, algo. Incluso por eso yo creo que para la lectura mismo hay que tener un poco más de... los informes de la lectura misma a veces no son tan objetivos. Y bueno, eso más quería decir. Yo creo que nosotros ahora probablemente por lo menos ponernos de acuerdo. Me encantó la explicación que dieron entre Alonso y el profesor Barrientos, como siempre. Me encantó, por lo menos nos recordó que tenemos que tener en cuenta. Ahora mucho ya no vamos a poder solucionar, no vamos a hacer una mejora sustancial, pero tal vez por lo menos mejore un poco el resultado de nuestras calificaciones. Pero yo creo que nosotros tendríamos que ensayar todos juntos una nueva forma de evaluar para que no porque sea corta mi evaluación va a ser mejor. Tal vez sea un poco más detallado, como dice la doctora Patricia,
y ahí salga un mejor resultado. Es un poco lo que yo quiero decir. Y quiero hacer una pregunta. ¿El alumno gana esta nota por la defensa solamente o tendríamos que tener en cuenta la defensa más el trabajo? Esa es una pregunta que yo les hago a ustedes otra vez para salirme totalmente de la duda. ¿Qué es lo que le calificamos nosotros al alumno? Porque a veces la gente, sí, como dijo, alguien dijo, tiene que leer, conocer al doctor Barrientos, no sé quién dijo, vos tenés que mirar un poco antes el trabajo del alumno para poder calificar. No podés tampoco vos ponerle nomás la nota. ¿Y qué entonces tenemos en cuenta? ¿Es la defensa como defensa? ¿Es mi pregunta específica? ¿O es la defensa más un poco el trabajo práctico? Muchísimas gracias. Quiero decirles nomás, yo soy auditora de calidad y esto es muy importante porque esto de calibrar criterios es fundamental. No solamente nosotros tenemos que ser duros con el alumno, sino entre nosotros mismos calibrar estos criterios forman parte, como dijo la profesora Inocencia, de la mejora continua. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, profe. Muchas gracias. Nos queda unos 9 minutitos de nuestro tiempo. Son 18:06, 18:15. Tenemos que cerrar. Entonces tenemos 4 pedidos de intervención. Le doy brevemente al profesor Freddy Rubén, si puede ingresar. Le escuchamos. Gracias, buenas tardes a todos. Bastante interesante, licenciado, la propuesta que van a hacer los compañeros. A modo específico, nada más cortito. Hay que entender a qué llegamos dentro de la evaluación. Yo creo que el trabajo tiene un proceso que a lo cual le llamamos cualitativo, porque solamente lleva en términos aprobados. Ahora hablamos en términos cuantitativos cuando evaluamos el producto, que lo cual estamos en la mesa. Ahora, ¿qué evaluamos? Yo veo lo que son los indicadores y me gustaría que de repente leamos un poquito lo que establece Benjamin Bloom bajo los criterios de evaluación. Toda evaluación, independientemente de que sea diagnóstica, formativa o sumativa, debe de citarse en lo que establece Benjamin Bloom. Objetivo, contenido y nivel de exigencia. Yo veo contenido objetivo en nuestro indicador, pero no veo un nivel de exigencia para que podamos ser bien objetivos en este punto. Ahora, me gustaría también ver esa dimensión de cómo el alumno tiene derecho y suficientemente derecho en que el que va a evaluar previamente debe de socializar los criterios de evaluación. No sé cómo estamos eso en el proceso tutorial, porque el alumno viene a la mesa a sabienda o no sabienda cuáles son los criterios de evaluación. Por tal razón, al salir se le hace conocer el resultado de los indicadores, pero él durante su proceso se le hizo conocer. Es importante que usted como administrador y gestor de turno de la institución conozca un poquito de ese proceso, profesor. Y también el tema de la lectura. Me gustaría también que exista un criterio de elaboración del PowerPoint. Hay alumnos que te llenan de texto. Significa de que también es interesantísimo que exista una estrategia de aprendizaje para cada apartado donde el alumno tenga que necesariamente utilizar. Y si no hay ese criterio, entonces cada quien va a presentar a su merced las diapositivas que van a ir desarrollando. Si existe estrategia de aprendizaje, el alumno por principio metodológico ya va a estar obligado a conocer los términos que establecen de acuerdo a objetivo, contenido y nivel de exigencia. Gracias, profe, por el tiempo. Gracias. Bueno, todo esto estamos grabando, después vamos a analizar en equipo otra vez como para sacar algunas conclusiones. Profesora Norma, su intervención, por favor. Buenas tardes a todos, un agrado estar con ustedes. La verdad que hay muchas inquietudes acerca de este tema que estamos tocando hoy, pero agradezco al decano de la Facultad de Empresariales y a todos quienes tomaron la iniciativa de hacer la primera actividad. Considero que es esto del feedback de nuestro trabajo en la mesa examinadora y en la tutoría de tesis, porque hay muchas cosas que, como dijo una de las compañeras recién, le debemos a los alumnos. No podemos nosotros actuar como la Santa Inquisición en la mesa examinadora, porque el que es tutor como yo desde hace
sé que algunas profesoras están hace ya más de 30 años en la universidad, yo hace 15 por ahí, como tutora. Yo tengo 1000 historias que contar y ellas seguramente tienen millones de personas sacrificadísimas que madrugando y trasnochando con un 1000 guaraní en su bolsillo para su merienda, tiene que terminar su carrera y lo logra con mucho esfuerzo. Y nosotros justo en el momento más trascendente de su carrera, ¡zas!, le bajamos con todo. Y eso es muy doloroso para ellos. Pero como dice la profesora Olga, creo que fue la que dijo, estamos en deuda con ellos. Tenemos que acompañarles hasta el final, hasta esa mesa examinadora. Lo que no ocurre, y a mí me consta, no sé si van a considerar ofensivo, pero no quiero ofenderle a nadie, pero quiero nomás decir como que esta es una oportunidad de ver lo que podemos mejorar, porque yo también sé que tengo muchas cosas que mejorar y aprendo muchísimo de ustedes cuando nos reunimos así y les agradezco mucho. Pero lo triste es cuando vemos esos PowerPoint larguísimos. La última defensa que tuvimos, la introducción, el planteamiento del problema y después la introducción otra vez de cada estudio, larguísimo, y ya no le va a llevar el tiempo que nosotros queremos para que defienda su tesis. Si se puede mejorar eso, no sé si los tutores revisan otra vez el PowerPoint. Parece que ya no es parte de nuestra obligación contractual revisar los PowerPoint de ellos, ni revisar tampoco el informe de lectura. Pero tampoco vale usarse de ejemplo, ¿verdad? Pero yo siempre reviso otra vez con ellos los informes de lectura y tratamos de mejorar todo lo que se puede. Lo que ya no se puede mejorar o cambiar a veces el tema de la encuesta porque ya se hizo, ¿verdad? Entonces tratamos de adecuar un poquitito el trabajo en el PowerPoint con lo que nos pide el lector. Y eso por un lado. Y por otro lado, coincido también con la licenciada Inocencia que dice que nosotros tenemos 2 módulos de metodología nomás en el penso de las carreras de empresariales, hasta donde yo sé, ¿verdad? Y una es metodología del trabajo intelectual, que es luego una base para que ellos aprendan técnica de estudio nomás. Y metodología de la investigación tienen 40 horas. Y ahí es muy difícil que nosotros logremos hacer que ellos aprendan lo que es realmente el enfoque cuantitativo, el nivel descriptivo, el diseño de la investigación, cómo caracterizar correctamente una población, una muestra, cómo hacer la muestra. Y entonces, eso también es una inquietud que yo tengo, ¿verdad? Pero eso sería algo más difícil ya, el tema de la cuestión de la carga horaria o de incluir metodología en otros cursos también. Y eso nomás porque tengo poco tiempo, muchísimas cosas tengo para decir. Gracias, Lick, Alonso. Gracias, profe. Tenemos al doctor Serna y después un breve comentario que voy a hacer y ya cerramos. Buenas tardes a todos. Prácticamente el profesor Freddy y la profesora Norma tocaron puntos también que yo quería mencionar, así es que ya fueron tratados. Gracias de igual manera. Gracias, profe. Doctor, ¿el profesor Ángel? Su micrófono. Sí, brevemente nomás. Voy a referirme a lo que dijo la profesora Inocencia. En realidad, nuestro proyecto de combinación de carreras siempre han sido proyectos. Y cuando salimos por ese molde, ya estamos todos perdidos. E incluso no hay indicadores que favorezcan la calificación de ese tipo de trabajo. Esta es una deuda y un déficit en que estamos. Y por otra parte, esta mañana estábamos hablando con el equipo de pacientes que verdaderamente todo instrumento es temporal. Y este instrumento que nosotros tenemos es de hace mucho tiempo. Entonces se impone la revisión con los buenos criterios que están señalando ustedes. Creo que va a ser en un foro con más tiempo, de forma que podamos también producir un buen instrumento de evaluación y con algunos agregados, como por ejemplo los que agregó Freddy Fernández. Interesante tener el marco teórico también de todas nuestras tareas. Eso es todo lo que yo puedo señalar, profesor Alonso. Ok, gracias, profe. Bueno, excelente nuestra actividad de hoy. Entonces la idea es mejorar nuestra gestión o nuestro desempeño en la mesa examinadora y que nuestros estudiantes
salga confiado que esa calificación que se le dio fue dado en forma coherente, objetivamente. Entonces, con esa idea estamos. Entonces, respecto a la inquietud de la calificación, como nosotros tenemos 3 miembros de mesa y lo que hacemos es promediar entre la evaluación, resultado de evaluación de los 3 miembros, hacemos una sumatoria y promediamos. Entonces, a veces de repente hay casos en que el estudiante sale con un promedio 2,4, 2,5. A partir de 2,5 en adelante ya lleva 3 y el otro se desempeñó mucho mejor, pero llegó al promedio 3,4, no llegó al 3,5, entonces también lleva 3 y así sucesivamente, que de repente alguno dice, mira, yo respondí la mayoría de las preguntas de mi compañero que está en mi dúo, o sea, que en las defensas duales, por ejemplo, ellos se dan cuenta que su compañero algunas que otras preguntas no respondió, pero igual lleva la misma calificación, porque por el promedio, de repente ese promedial lleva una brecha significativa. Para nosotros es un insumo interesantísimo todo lo que compartimos hasta este momento. Esto tenemos grabado, entonces vamos a ir solicitando la colaboración de los docentes referentes para hacer un comité de análisis de esto y proponer la mejora que sea necesario para el año 2023. Después compartir en un foro en donde participen todos los docentes que hace tutoría, que hace lectura, miembro de mesa. Entonces, la idea es eso. Entonces, de mi parte todo, ahí veo que José Serna levantó la mano nuevamente, a ver si Sí, disculpe, Lisa, quiero nomás tomar un poquitito este momento para invitar a los colegas a participar de la próxima convocatoria que entiendo hará el decanato para formación de investigación en aula, que está a cargo del doctor Estanislao Barrientos. Entonces, estamos iniciando también esa actividad de formación en la investigación en aula, ¿verdad? Independientemente de que sea de contables, de administración o ingeniería comercial o de las otras carreras. Entonces, también es aprovechar un poquitito de ese espacio que vamos a tener de capacitación. Muchas gracias, eso nada más. Gracias, profe. Doctor Ferreira, doctor. Su micrófono, doctor. Ahí. Sí, dos cosas. Recuerda que ahora estamos viendo la educación por competencia. Y yo creo que independientemente de la evaluación que hagamos del trabajo de proyecto, tendríamos que ver cómo en ese momento, qué indicadores podemos considerar para evaluar la competencia y qué competencia tiene prioritariamente cada carrera. Entonces, eso tendríamos que hacer una especie, un trabajo referido a eso. Entonces, yo sé que si es ingeniería comercial, yo tengo que evaluar más esa competencia, porque a veces hacemos el mismo tipo de preguntas para un contador, para un administrador y para un ingeniero comercial. Sin embargo, sin desmerecer que yo de mi parte lo pienso que todos tendrían que tener la misma competencia, solo que hacen hincapié en ciertos temas, hacen hincapié en contenidos más, en ciertos como contenido del área empresarial. Eso es por un lado. Entonces, me parece interesante. Otro tema. Yo veo que la asignatura, proyectos, a veces se da proyecto por un lado, se hace un buen trabajo, se le motiva al alumno, se hace una exposición, pero no se integra con el tema financiero, o sea, con el tema de resultados financieros que ese proyecto lleva. Entra más en la parte de, por ejemplo, de la parte de emprendibilidad. Probablemente tendríamos que buscar enganchar más ambos elementos, de manera que esos trabajos de proyecto que con mucho esfuerzo lo hace el licenciado Aurora, lo hace otros docentes como Omar Cáceres, etcétera, que por ahí se pueda enganchar más con lo otro. Y por último, una cosa que yo hace unos días me quedé preocupado, ¿verdad?
cuando hubo en un equipo de la universidad, cuando estábamos discutiendo proyecciones, una confusión de nuestro equipo de lo que es flujo de caja y de lo que es el monto que necesitamos para hacer un préstamo. O sea, hubo una mezcolanza ahí y me quedé realmente preocupado, ¿verdad? Y si eso es en funcionarios que todo el día están trabajando en eso, pensé yo, son todos personas que nacieron de la universidad, ¿cómo serían otros que no tienen esta oportunidad de manejar? Entonces, creo que tenemos que ser mucho más realistas. No hace falta que el proyecto sea un proyecto de la Gran 7. Podría ser alguno de alto nivel, pero que tenga esa lógica. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se utiliza el flujo de caja? ¿Por qué se utiliza punto de equilibrio? ¿Sirven los ratios? ¿Hay algún otro elemento que ahora se utiliza? Y yo quiero decir lo que le estuve diciendo esta mañana en una reunión. Yo ayer estuve mirando en internet y he visto una serie de big datas acumulado y comencé a reunir todo eso y pasé en el grupo de la universidad que a lo mejor se puede utilizar. Por ejemplo, celulares, producción de celulares por marca por año. Un trabajo estadístico de la Gran 7, desde el inicio hasta ahora, por decir. El nivel, o sea, el índice de endeudamiento de los países, muchísimo de eso. Y yo fui recogiendo y fui sacando eso. Eso se puede clasificar y es probable, porque hay una empresa que lo hizo, que esas informaciones pueden ser demasiado interesantes para nuestros alumnos empresariales, porque son trabajos hechos ya de estadística, de una empresa seria, ya, y es actualizado e incluso como ya está, que proviene ya de Big Data, de datos acumulados con proyecciones ya hechas en base a fórmulas. Entonces son datos que pueden ser de mucha utilidad, incluso podrían ser mucho más prácticos y relevantes que otros. Y son de diversos tipos, ¿verdad? Producción de auto, de marca, por ejemplo, qué marca comenzó a producir y qué cantidad por mes y por año en el mundo, por ejemplo. Y yo creo que debe haber muchísimo más de eso. Esa es realmente la aplicación práctica de la Big Data. Y bueno, eso es un poco lo que quería comentarle y creo que es interesante todo esto que estamos haciendo. Y ustedes saben siempre, cuando no hay una reunión como esto y se hace por primera vez, surgen demasiadas ideas y es difícil tomar todo e hilar porque es como un ovillo, un yaboray de cosas que uno tiene que tomar de la punta y comenzar a ir utilizando algunas cosas de esto para ir mejorando. Pero me congratulo de estar acá y felicito a todos aquellos que están acá y que están al mismo tiempo colaborando con esto. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que se conectaron. La verdad que es un insumo interesante para todos, en vista de que todos tenemos actividad académica también con nuestro respectivo asignatura dentro de la sede que nos toca ahora mismo trabajar. Entonces ya cerramos esto y lo que pedimos es la coherencia y la objetividad. Entonces a los compañeros docentes que va a estar conformando las últimas mesas previstas para el año, que sería el 30 y una mesa más en diciembre, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que hasta el momento estamos recibiendo trabajo para lectura. Bueno, éxito para todos y nos encontramos en el próximo encuentro. Agradecidos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas Hasta noches. Buen resto luego. de jornada para todos. Buenas Gracias noches. igualmente. Gracias.